compartir esta alabanza y recíbelo de parte de Dios en esta mañana. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla, Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. ¿Cuántos lo reciben? Amén. ¿Y qué pasa cuando hay pruebas? Si la lucha en tu vida parece aumentar más y más y sin paz, si el dolor va creciendo y perdiendo confesión está, puedes confiar que el Señor está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que en la buena obra empezó, aquel que en la buena obra empezó, Él es fiel en completarla, Dios es fiel en completarla. El que la comenzó, Él es fiel en completarla en ti. No importa las dificultades, no importa la tribulación, aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla, Dios es fiel en completarla. El que la comenzó, Él es fiel en completarla en ti. Gracias, Señor. Amén. Dios es fiel. Dígale que está al lado suyo, Dios es fiel. Pastor, ¿y si yo soy infiel? Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a la palabra en esta mañana. Y los que nos están viendo por internet, díganos desde dónde está sintonizando para saludarle. Hay colaboradores listos para darle la vida, guiarlo en cualquier información. Vamos a cambiar aquí de micrófono, ¿verdad? Que me dieron esa instrucción. Bien, en esta mañana el tema lleva por título Limpiémonos para ser vasos útiles. Limpiémonos para ser vasos útiles. Ahora, hay algo interesante aquí. ¿Cómo me voy a limpiar si ya estoy limpio? Y vamos a partir de esa premisa. Nosotros los hijos de Dios ya estamos santificados. ¿Sí o no? Ya estamos bendecidos, ya estamos justificados, ya estamos redimidos. Es más, ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él.
Ya somos uno con Él, porque el que se une al Señor, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el espíritu de Cristo, tenemos la unción de Cristo, tenemos la fe de Cristo, el amor de Cristo ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. Somos como Él. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero al mismo tiempo somos hijos. Pero aparte de esa posición que tenemos en Cristo que no cambia, esa posición no cambia. Esa posición permanece para siempre porque no tiene nada que ver con lo que tú hiciste, sino con lo que Él hizo. Fue de una vez y para siempre, con una sola ofrenda. Diga, con una sola ofrenda. Él nos hizo perfectos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Eso es una verdad que no cambia. Pórtese bien o pórtese mal, no tiene que ver con su comportamiento. Tiene que ver con el sacrificio que Él hizo. Ahora, el problema es que dejemos el tema así. Es lo que ha pasado en muchas ocasiones. No se habla del segundo lado de la moneda. Y al tú presentar la justificación y la santificación y la santidad y la perfección que obtuvo Cristo, y le hablas a la iglesia de eso sin hablarle de la parte diaria, del ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor, de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice Pablo. Si lo dejamos ahí, entonces estamos cojos. Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre limpiémonos para ser vasos útiles. Y como verso central vamos a leer segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. I'm kind of an old school guy, porque yo la Biblia me la traigo. Yo predico con el libro, ¿no? Pero está bien. Me gustaría predicar con un laptop. O un tablet, no más chiquito, pero no. Prefiero esto. Ok. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está ¿cómo? Firme, permanece para siempre. Teniendo este sello, mire cuál es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Desde cuándo nos conoce el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú naciese, yo te conocí, le dijo. Yo estaba escuchando los otros días en las redes que alguien, para negar la predestinación y la elección, dijo, bueno, eso fue un caso solo específico para Jeremías. Y digo, mi hermano, ¿cómo que? No, estamos todos, a todos sus hijos nos conoció desde antes, lo leímos al principio, el pastor Joel, en el capítulo 8 de Romanos, a los que antes conoció también los predestinó, esos a los que es sus hijos, no son 2 o 3. Dice, conoce al Señor a los que son suyos, esa exposición, aquí viene la parte de hoy, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad es todo lo que es en contra del sentir de Cristo. Y eso comienza aún en tu pensamiento. La iniquidad comienza en el pensamiento, se origina en el pensamiento. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y sigue diciendo en el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero, así que, si alguno de estos que fueron llamados, si alguno se limpia de estas cosas, de iniquidad, será instrumento, ¿qué? Para honra, santificado. Cuando dice santificado es apartado. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz
con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y ahí sigue hablando el apóstol Pablo. A mí me ocupa, tengo una ocupación en mi corazón de los ministros del nuevo pacto hoy. Hay un celo por la verdad, y eso es bueno. Hay un celo por la verdad, porque no podemos ser arrastrados por la mentira. No podemos ser desviados de la verdad. Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los embrujó? Para no obedecer a la verdad. Habiendo comenzado por el Espíritu, retrocedieron. Eso sí es feo. Una congregación que haya comenzado en gracia y retroceda a las obras, retroceda a la ley. Usted no puede dejarse engañar. Usted tiene que mantenerse firme en la libertad gloriosa con que Cristo te hizo libre. Ahora, me ocupa que nosotros los ministros de gracia, todo aquel que ministra, que enseña la palabra, cuando queremos sacar a la iglesia de la ley, no le presentamos el otro lado de la moneda. Solamente nos quedamos en la posición. Estamos santificados, estamos salvos, estamos bendecidos, que es una verdad, pero es una verdad incompleta. Aquí el apóstol Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos, y ese fundamento está firme, pero después dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y el contexto es para hacer vasos útiles. Si usted no se limpia, ¿cómo va a ser un vaso útil? Apartado, santificado para el Señor. Entonces, muchos predicadores consideran esa segunda parte de limpiarse como un acto de legalismo. No es legalismo, mi hermano, es santidad. Y una cosa tenemos que entender. El pacto, lo hablábamos con el pastor la semana pasada en un desayuno. El pacto cambió. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que el pacto cambió? Pero Dios no ha cambiado. Su pacto en el antiguo pacto ya dejó de ser. Dice que el nuevo da por viejo al primero. Ya ese pacto no va más. Estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Hubo un cambio, pero el asunto es que el mismo Dios del antiguo pacto es el Dios de hoy. Lo que pasa es que está bajo un pacto distinto. Pero si Dios fue santo en el antiguo pacto, Él sigue siendo santo en el nuevo pacto. Ahí es donde los ministros de gracia, y lo hago con todo el amor, hermano, no estoy criticando ni estoy causando división, lo hago en el amor de Cristo. No podemos aflojar en eso. ¿Qué pasa, pastor, si aflojamos? Caemos en libertinaje. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo lo viví. Hace como 2 semanas yo estaba orando. Y usted sabe que nosotros como pastores, Pastor Frank, buscamos siempre el corazón de Dios y queremos andar en línea, ¿verdad? Y dentro de esas oraciones, esa intimidad con Él, uno le pregunta cosas. Y una vez el Señor me dijo, yo te escogí para que alertes a mi pueblo. Porque lo que tú pasaste, otros puedes evitar lo que otros no pasen. Entonces, es como cuando un anciano, su papá, su abuelo, que ya vivió vida, y dice, cuídate de esto, cuídate de lo otro. Pero si tú estás en vanagloria, en orgullo, en obstinación, no le vas a dar oído a tu abuelo. Aunque yo no soy tu abuelo, pero ni estoy viejo. Pero pasé por el libertinaje. Sé lo que es convertir la gracia en libertinaje. Sé lo que es predicar con celo de la gracia sin hablar de la santidad. Y causa, hermano, causa un desastre. Hoy día todavía hay vidas destruidas que pasaron por eso. Nos toca lidiar con eso, traerle palabra, aconsejarlos, exhortarlos, pero la deficiencia está en no traer una palabra completa, en quedarnos en la posición y no traer una palabra de condición también. Si yo hablo solamente de la condición y no hablo de la posición, caigo en legalismo.
Pero si yo hablo de la posición y no hablo de la condición, caigo en libertinaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hablar de la posición y de la condición. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 1. Vamos a ver los consejos que el apóstol Pablo dio a sus congregaciones, a las congregaciones. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice, está pues que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, ¿qué celo tenía ese hombre? No se deje engañar, tenía tanto celo que reprendió a Pedro delante de todos. Porque Pedro estaba de condenar. ¿Qué hacía Pedro? Obligando a los gentiles a judaizar. Y usted no puede permitir eso. Nosotros tenemos amor, amamos a todo el mundo. A todo el mundo amamos, hasta que nos quieran reducir a esclavitud. Ahí sí usted no puede dejarse someter. Está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez. Diga otra vez. ¿Por qué? Porque ya lo habían estado. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Manténgase firme. Pero al mismo tiempo, en el verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, tú fuiste llamado a libertad, pero lo único que te advierto es, no lo uses. Esa libertad que Cristo te dio, no la uses para ocasión de la carne. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces es una palabra completa. Es una palabra completa. Mira cómo le dijo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y el verso 11. ¿Lo tienen? Así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que usted está muerto al pecado? Mire para acá. Cuando alguien comete un delito y la policía lo agarra en ese momento, lo lleva preso porque lo agarró en el delito. Y lo juzgan, ¿sí o no? Lo condenan. Pero ¿qué pasa si tú mueres en el acto? ¿Te pueden condenar? ¿Por qué? ¿Por qué no te pueden condenar? Porque te moriste. Pues habéis muerto. Cuando Cristo murió, tú moriste, ¿verdad? Pues habéis muerto al pecado. En otras palabras, el pecado no tiene señorío sobre ti porque tú estás muerto a él. Eso es una posición. En otras palabras, el pecado que entró por Adán, por el cual todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice el contexto, si usted lee Romanos 5, que por el pecado de un hombre, los demás fueron constituidos pecadores. Eso fue como un dominó. Uno pecó y todos los demás murieron espiritualmente. Es una posición. Pero cuando Cristo muere, ¿qué hace? Él quita ese pecado que había entrado por Adán, por el cual fuimos destituidos de la gloria de Dios. Él lo quita de en medio. Pero lo condena en tu carne. Lo quitó de en medio. Ya no hay pecado que te separe eternamente de Dios. Ya no lo hay. Pero entonces viene y ahora lo encerró en nuestra carne y nos dejó salvos, bendecidos dentro de un cuerpo de debilidad. Y ahora te dice, sírveme con la mente. Pero ¿cómo te puedo servir con este diablo que tengo encima? Sírveme con la mente. Sírveme con la mente. Lleva cautivo los pensamientos. Recibe, cree lo que dice mi palabra de ti. Y cuando tú le sirves con la mente, algo sucede. No me lo expliques, no me lo preguntes, no sé cómo decírtelo. Algo sucede que con la mente servimos a Dios y eso lleva cautivo la ley del pecado que está en tus miembros. No tienes que usar obras, ni ayunos, ni duro trato contra eso. Con la mente. ¿Cuántas veces tú te levantas desanimado? Pregúntamelo a mí. Que me levanto con temores, que me levanto con insatisfacciones, cosas de la vida, de esta carne. Yo ni las pienso, me llegaron.
Abrí los ojos y estaba ahí. Hello. ¿O es a mí solo que me pasa eso? ¿A cuánto les pasa a ustedes? ¿Y qué es lo que yo hago? Como ya yo conozco a este viejo hombre que está viciado, pongo alabanza, leo la palabra. Y cuando entro en órbita, a huir Crispín. Pero están ahí. Por eso que el cristiano que no conoce esto dice, pero ¿qué pasa si anoche yo estaba en un culto de fuego? Y el poder de Dios se manifestó. Y yo estaba que me quería ir con el Señor. Pero hoy no quiero ni leer la Biblia. Porque es que tenemos un cuerpo sujeto al pecado. Un cuerpo donde está encerrado la ley del pecado. Por eso es que hay que hablarte de las dos posiciones. De tu posición en Cristo, que estás muerto al pecado. Dígale que está al lado suyo. Yo estoy muerto al pecado. ¿Por qué Pablo dice consideraos muertos al pecado? Porque lo estás. Considérate muerto al pecado. Pero entonces esa es una verdad. Ahora viene la segunda verdad. Verso 17. No reine pues el pecado en vuestro ¿qué? ¿Qué lío? Estamos muertos, pero después te dice, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro ¿dónde? Cuerpo mortal, porque ahí fue que lo encerró. Tú estás muerto al pecado espiritualmente. Ya tú estás bendecido, perfecto, justo en Cristo. Pero hay un llamado a que no dejes que esa ley del pecado que fue encerrada en tu carne, en tu cuerpo mortal, reine. No lo dejes. Airaos, pero no pequéis. Si te da la chiripioca, aguanta. No deje que reine. Y hermano, mire, ahí es donde tenemos que comprender la santidad de Dios. Porque hay consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y sigue diciendo el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Aquí viene, esta es otra verdad, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no puede ser tu señor como lo fue en Adán. Ya no puede hacer lo que te hizo en Adán. Ya no te puedes separar de Dios, porque Él se reconcilió contigo para siempre. Segunda carta a los Corintios 5, no lo busque, dice que nos reconcilió consigo mismo. Pero ahora te dice, reconcíliate tú. Reconciliaos con Dios. Él se reconcilió contigo, pero nos toca a nosotros reconciliarnos. Hoy mismo nos estamos reconciliando con Dios. No, pastor, ya yo me reconcilié hace 15 años. Tú te reconciliaste hace 15 años, pero a ti te toca reconciliar tus mentes y tus pensamientos, ponerlos en línea con Dios todos los días, a cada momento. Tienes que hacerlo. Entonces, es una verdad paralela. Estamos muertos al pecado, pero no deje que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Verso 15. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Es como si los pastores, como los ministros de gracia hoy, yo me siento libre, pastor, hablando así aquí. Es como si los ministros de gracia no se atrevieran a hablar de esa parte. Número uno, o porque no la están viviendo, que no se atreven a hablarlo porque tienen algo enredado por atrás. I don't know. Cada uno que lleve su propia carga. O no la comprenden. Pero hermano, la gracia es la gracia, pero la santidad es la santidad. Yo estoy casado con mi mujer. Y ese casamiento es para siempre. Y lo sabemos que estamos casados y somos el uno para el otro. Pero el hecho de que ya yo esté casada con ella no me da permiso a mí a tomar comportamiento errado.
contra mi matrimonio. Y hermano, en este punto podemos quedarnos bastante tiempo, pero eso no es el tema. Pero cuando no se predica estas dos cosas, el ministro, oye esto es bien serio. El ministro de gracia, y esto es una iglesia que forma ministros aquí, y los que nos están escuchando por el internet, un ministro que no presente estos dos lados de la moneda, si carece de hablar sobre la santidad de Dios, eventualmente le está dando lugar a la carne. Después no se queje cuando en su congregación hay un nido de adulterios y de fornicaciones y de borrachera. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo lo viví. Yo sabía lo que era salir de predicar y en la parte de atrás había una barra. ¡Qué silencio! Pastor, ¿y eso pasa? Sí. Porque no se habló de santidad. Y necesitamos, amados predicadores de gracia, necesitamos la gracia, pero necesitamos acompañar esa gracia con una palabra sana de santidad. ¿Usted sabe cuántos ministros están cautivos por la pornografía, en lo secreto y en el alcoholismo? Hoy, cuando viene la palabra de la gracia, yo la quiero, claro, porque te da excusa para seguir en la sinvergüencería. No, hermano, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida si Cristo te transformó. Si tú has entendido la grandeza de la gracia de Dios. Mira, hermano, por eso comprender la gracia, y déjeme usar una palabra boricua, es tan brutal. ¿Tú sabes lo que es saber que tú estás muerto al pecado? Que nada de lo que tú hagas te quita la salvación. Nada. Pastor, y si me robo un banco, te llevan preso. Eres un salvo que vas preso. Sí, pero estás salvo. Pero ¿de qué te vale ser salvo? Soy un bendecido tras la reja. Entonces, necesitamos tener una conciencia de santidad. Hermano, mire, vivir libertinaje, cuando tú comprendes tu posición en Cristo, tu autoestima se eleva. Porque esa es la idea. Esa es la intención de Dios, que te crezcas en el hombre creado según Dios. Te edifica y wow, que yo soy como Cristo. My God. Y nada me podrá separar del amor de Dios. ¡Woo! Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces, si tú no le das al otro lado de la moneda tu carne, la carne no soporta esta sabiduría. Mire, nadie te va a decir esto que no haya pasado por esto. No te lo van a decir. Solo uno que pasó por esto te lo va a decir. Esta palabra es tan poderosa, tan transformadora, que si tú no la mezclas con comunión con Dios diario, te enaltece. Uno de los rasgos, pastor, ¿cómo sé si estoy cayendo? Porque se puede caer de la gracia. Es más, te desligas de Cristo, dice Gálatas 6. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Que Cristo se me va? No, Cristo permanece en ti, pero es como si no estuviera. Estás desligado de Él porque no hay comunión con Él. Estás en la pura chuleta. Beef people, Wing Dixie, the beef people. Chuleta. Si tú no acompañas con esta palabra poderosa, no la acompañas con la lectura de la palabra, con oración, con humillación, con tu intimidad con Dios, hermano,
tarde o temprano la carne tuya no lo va a soportar, lo va a coger por el otro lado y se te van a inflar los egos. Por eso es que la gracia hay que predicarla como es, pero al mismo tiempo como es. Posición y no deje que reine. Y sigue diciendo, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea para pecado, para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así hoy para santificación. Diga santificación. Presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, aquí viene la conclusión. Mas ahora, ¿habéis sido qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fíjate que Pablo no lo dejó ahí, es una verdad. Dice, ya estamos libres del pecado. Pero mira el próximo, la segunda parte. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire para acá. Santificación tiene dos aspectos. La que Cristo te imputó de una vez y para siempre con el sacrificio. Que no tiene que ver contigo. Es más, tú no estabas ni vivo para ese tiempo. Hace 2000 años todos sus hijos, así como en Adán, todos murieron sin haber nacido. Pues en Cristo, cuando Cristo murió y resucitó, que Él dijo consumado es, todos los hijos de Dios, pasados y presentes, fueron declarados santos en Cristo. Pero ahora nos toca vivir en la santificación. Manifestarlo. Mira cómo dice primera carta a los Corintios. Esto no está en la lista, pero si la pueden poner. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a ver. Perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Segunda carta a los Corintios, perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. ¿Lo tienen? Mira cómo dice, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? Vamos a ponerle Orlando o Madrid, los que están en Madrid, Colombia, Brasil. Mira cómo le llama a la iglesia. A los santificados. Levanten la mano los que son santificados en Cristo. ¿No todos levantaron la mano? ¿Qué usted pensó? No, pastor, yo no vengo a la iglesia. Yo vine una vez hoy, esta es mi segunda. Esto no tiene que ver con que vienes a la iglesia o no. Esto tiene que ver con lo que Cristo hizo. Pregunto, ¿dónde están los santificados en Cristo? En Cristo. Levante la mano. Ya. Okay. Pastor, pero yo tengo debilidades. Todos tenemos debilidades. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Esto no tiene que ver con las debilidades. Esto fue con lo que Cristo hizo. Los santificados en Cristo. Pero mira la segunda verdad. Llamados a ser santos. Esos que están santificados tienen un llamado a ser ¿qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiere decir que aunque somos santos por imputación, estamos llamados a ser santos por vivencia. Ahora, lo lindo de esto es solo pueden vivir en santidad los que son santos. Otra vez. Solo pueden vivir apartados del pecado los que han sido libertados del pecado. Y los que fueron libertados del pecado pueden vivir apartados del pecado. Hay un fruto de la santificación. Se espera de ti un cambio.
si tú venías de la calle con un pedigrí, con un repertorio y un resumen de calle, se espera que cuando tú llegues al conocimiento de Cristo, pues ya tú no vivas de la misma manera, según ese viejo hombre. Se espera de ti un cambio. Entonces, si tú asistes a una iglesia donde te hablan de salvación, tú estás bendecido, completo, salvo, y dices, wow, olvídate, entonces yo puedo ser salvo y seguir con mi vieja manera de vivir. No, hay un llamado a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ven la intención de Dios en esta mañana? Y hoy en día la gracia está avanzando. Yo alabo al Señor por eso. La palabra está corriendo. Hay muchas congregaciones, muchos pastores entrando al Evangelio de Cristo, a conocer su poder. Me encanta eso. Pero al mismo tiempo hay que alertarlos para que no entren en libertinaje. ¿Por qué, pastor? ¿Porque pierden la salvación? No. Pero pierden la comunión. ¿Y de qué te vale ser un salvo aquí con el Espíritu Santo contristado? Dime. Pastor, ¿qué? ¿Se contrista el Espíritu? Porque a mí me dijeron que si yo peco se me va. Está pegado a ti para siempre. Pero si andas en la carne se contrista. Y hermano, tener el Espíritu Santo dentro de ti contristado es lo peor que hay. No puedes orar, no quieres congregarte, no puedes estudiar la palabra, no quieres alabar a Dios. No vas a tener fuerza contra el pecado. Cuando venga la tentación, te marea, lo acaricias porque no andas en poder. No andas fortalecido en el hombre interior. Pablo sigue hablando sobre esto. Primera carta a los tesalonicenses. Mira cómo dice. Verso 4, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de ¿qué? Fornicación. Dice que os apartéis de la fornicación. Hermano, mire, la fornicación y el primo hermano de la fornicación, que es el adulterio. Estas cosas no se puede jugar con eso. Si usted le da espacio, fíjate cómo comienza este asunto de la fornicación y del adulterio. Puede comenzar con pornografía, donde empieza a darles lugar. Te cayó un mensaje en el voicemail, una página se abrió en el celular. Wow, lo quitaste la primera vez. Pero la segunda vez, déjame chequear aquí, y después lo quitaste. Pero la curiosidad te volvió otra vez a indagar. Y entonces, si la persona permanece en esa práctica, se sigue negando. No, yo no estoy envuelto en eso, pero lo está mirando. No, esto no me está dominando, pero lo está mirando. Entonces eso va creando una permisión en tu mente, donde eso que tú estás viendo secretamente, en algún momento tú quieres manifestarlo. Fíjate lo peligroso de eso. Y entonces, si estás en un ambiente de trabajo o de estudio donde abunda este tipo de comportamiento, vas a caer. Por eso es que la palabra siempre, el apóstol Pablo siempre fue claro y le dijo a los corintios, huid de la fornicación. La fornicación es algo que tú puedes, déjame chequear. ¿Y cómo sería esto? No, hermano, usted tiene que huir, Crispín. Huir. Hay cosas que el apóstol Pablo nos mandó a huir. La idolatría y la fornicación. Yo estaba leyendo esta semana estadísticas, pastor, de la pornografía dentro del cuerpo de Cristo. Es aterrante. Y dentro de los pastores.
Y a mí me duele eso, porque yo viví en un ambiente así. ¿Y cuál fue cómo se llegó ahí, pastor? Se llegó porque se enfatizó la gracia en la posición y no se habló de la responsabilidad del creyente. Porque pensaron que hablar de la responsabilidad de no deis lugar al diablo, de vuestra santificación, de llevar cautivos los pensamientos, era legalismo. No es legalismo, te lo estoy leyendo. Llevamos varios versos como Pablo habla de la verdad, de la posición, y luego exhorta que caminemos en santidad. A fin de cuentas, ¿a quién usted quiere agradar? ¿Lo que están diciendo por ahí o lo que dice Jesucristo? A mí me importa lo que dice Dios. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Efesios 5, mira cómo le habló a la comunidad de Efesios. Esto es consecuente, hermano. Le estoy hablando, mire, la iglesia de los Gálatas, a los romanos, los tesalonicenses, ahora los de Efesios. Efesios 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. No estamos hablando solo del adulterio, de la fornicación, sino de las mentiras, de los engaños. Mira el verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ve, pastor, que la salvación se pierde. No está hablando de la salvación ahí. Si tú caminas en fornicación, tú no vas a disfrutar la herencia de Cristo. Eres un heredero, pero no fue. ¿Tú sabes lo que es ser un heredero y no poder disfrutar de la herencia? En nada difieres del esclavo. Porque eres un heredero, todo se te ha dado, pero no lo puedes disfrutar porque andas en la chuleta. No espere que alguien que ande con una relación amorosa fuera de su matrimonio, no espere que Dios te diga, wow, qué nice te quedó, brother, qué chévere. Te voy a dar un upgrade. No espere eso, hermano. Pastor, es que yo sé hacerlo de que nadie lo sepa. Es que nadie lo sabe, pero tu Padre, el que te escogió, lo sabe. ¿De qué te vale? Si tú sabes en tu corazón que no te conviene. Y ahí es donde los ministros no podemos bajar la guardia. Hablemos de la gracia, pero presente. Y hay una responsabilidad con las congregaciones. Nosotros vamos a dar cuenta. Usted tiene que saber cómo usted predica la palabra para que no tomen eso como libertinaje. Presente la gracia, presente la libertad gloriosa, pero al mismo tiempo presente la responsabilidad que cada creyente tiene de llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Y ahí, mira, yo no tengo mucho tiempo, pero ahí, si usted lee el capítulo 5, eso está lleno ahí de exhortaciones. Mire segunda carta a los Corintios 7. Verso 1. Así también, amados, puesto que tenemos tales promesas. Segunda carta a los Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, oye, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, madurando la vida apartada cuando le tienes temor reverente a Dios. Esto no es un miedo, hermano, esto es una conciencia de la presencia de Dios en tu vida.
y que tú tienes que limpiarte de toda contaminación. Y Pablo en el contexto ahí viene hablando de la fornicación, del adulterio. Es más, en el capítulo 3 Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice que el que destruye el templo, dice, Dios le destruirá a él. No es que te quita la salvación, es que te deja salvo, pero te destruye el cuerpo. ¿De qué te vale ser salvo con destrucción en tu cuerpo? Con enfermedad, con mala conciencia, con descrédito. Y en esta última parte es lo que Dios hace con sus hijos para que despierten. Hebreos capítulo 12, verso 9. Hebreos capítulo 12, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando del Padre, para lo que nos es provechoso. Oye, para que participemos de su santidad. ¿Qué? ¿Que Dios sigue siendo santo? Sí. Y Él quiere que tú participes de su santidad. Dios nunca le gustó que su pueblo se mezclara. Mira, Dios le decía al pueblo, les voy a dar a ustedes casas que no edificaron, van a comer de frutos que no sembraron. Lo único que les pido es que cuando entren a esa tierra prometida, no se mezclen, no se contaminen. Porque si no caían en la idolatría de esos pueblos. Y acuérdense, le dijo él, acuérdense que ustedes van a vivir casas que no edificaron. Hermano, yo no sé usted, yo tiemblo cuando yo oigo esta palabra. Y tú sabes cuando un ministro no escucha esto, porque no lo ha vivido. Y hay jactancia, vanagloria. Y a veces Dios tiene que permitir que el ministro caiga del caballo y pase por un desierto para después recapacitar y decir, oh, wow, ahora entiendo lo que dijo el hermano. Yo te lo advierto para que no tengas que pasarlo. Pero es serio. Y mira cómo sigue diciendo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad. Sino de qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? A los que en ella, ¿en qué? En la disciplina. ¿Y qué es disciplina? ¿Un garrote de Dios? No. Es una educación, es Dios enseñándonos. ¿Y para qué nos enseña? Para que participemos de lo que Él tiene, de su santidad. Si no sabemos gobernar este viejo hombre que está viciado, entonces Dios dice, te voy a dejar salvo, pero no te voy a dejar la herencia para que la disfrutes porque no la puedes disfrutar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo espiritualmente? ¿Qué me pasa? Que estoy estancado, no estoy creciendo. La pregunta es, ¿quién está reinando? ¿La carne o está reinando el espíritu? Por eso es que en el próximo verso, fíjate, esto es una carta. El hombre fue que lo dividió en capítulos para entender la lectura, pero esto es una carta completa. Por lo cual, en otras palabras, habiendo dicho todo esto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo. ¿Quién tiene coger aquí? Oye, nadie levantó la mano. O sea, aquí en esta congregación no hay cojo.
¿Quién tiene cojera? Significa debilidad. ¿Cuántos son débiles aquí? Dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no sé qué, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué? ¿Que te pierde? No, es que no vas a ver al Señor obrando en tu vida. No lo vas a ver. Porque no andas en santidad, andas en la carne. Y déjeme decirle que esto es un tema que a la carne no le gusta. Pero como ya la conozco, por ahí es que le doy. Pero la carne, cuando tú te metes a ver la Biblia desde esta perspectiva, la carne te va a decir, no hermano, eso es legalismo. Esto no es legalismo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que tu matrimonio prospere. Dios quiere que tu negocio prospere. Dios quiere que tus hijos prosperen. Dios quiere que tengas salud. Dios quiere que tengas prosperidad. Que todo lo que hagas prosperes. Pero tienes que ser sabio. Apártate de la iniquidad. Límpiate de toda contaminación para ser un vaso útil. No espere que Dios te use con una vida doble. Eso es jugar con fuego. Y hermano, dejé claro que aquí ninguno somos perfectos en carne. Somos perfectos en espíritu. Pero en la carne aquí todos somos tan malos como el mismo diablo. Si existiera. Sí, todos somos iguales. Todos somos igualitos. Y miren qué lindo este verso, con esto termino. Salmos 93:5. Salmos 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Señor, por los siglos y para siempre. Diga conmigo, la santidad conviene. Sin santidad nadie verá al Señor. Limpiémonos para ser vasos útiles. Por eso Pablo decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso a los colosenses les dijo, hacer morir lo terrenal en vosotros, inmundicia, avaricia, idolatría, fornicación, todo, hazlo morir. Pastor, ¿cómo lo hago? Deme la clave, deme el menú sencillo. La Biblia dice, por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Comienza a vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Leer su palabra. Porque la fe es por el oír. Cuando tú comienzas a leer la palabra, y ahora hablo con los ministros. Los ministros tenemos siempre temas que preparamos, ¿verdad? Que predicamos, que Dios nos da. Eso es una cosa, pero otra cosa es tu comunión con el Señor. Y eso lo aplica a los creyentes. Usted puede estar estudiando sobre un tema, haciendo un estudio de la mujer o del empresario, lo que sea. Y eso está bien porque lo va a enseñar. Pero también no se olvide de su tiempo a solas con Dios, donde usted se va a nutrir de la palabra. De ahí es que nacen también temas y nacen palabras y Dios te confirma, Dios te afirma, te da dirección. Pero esa parte de la comunión con Dios en la palabra es importante, no la comprometa. Rey, ¿y tú sabes de lo que yo estoy hablando? Tú sabes el extremo que se vive cuando no se vive así. Tenemos que sacar tiempo con Dios.
Y la oración, cuando tú estás leyendo la palabra y estás oyendo, la fe empieza a fortalecerse y de momento sueltas la Biblia y empiezas a adorar a Dios. Y empieza ahí un tiempo de oración. Hermano, no hay otra forma de vencer la inmundicia de la carne. No la vas a poder vencer con novela, ni con un jueguito de fútbol, ni con una cerveza. No. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Dios quiere que su iglesia tenga conciencia de santidad. Iglesia de gracia, ten conciencia de santidad. Dios es un Dios santo. Si ustedes ven, mire hermano, es que hay sin número de versos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque vuestro Dios es fuego. Se me quedaron callados. ¿Vuestro Dios es fuego? Ah, no, pastor, pero eso es viejo pacto. Sí, ese viejo pacto, pero lo trajeron y lo metieron en hebreo, que es nuevo pacto. Es el mismo Dios. ¿Tú quieres participar de toda la vida y de toda la herencia que Cristo tuvo por ti? Sé santo. Yo no estoy hablando de que no te pongas pantalones, de una santidad interna en tu mente. Vive apartado para Dios. Preséntate ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Busca esa comunión con Dios. Solo así vas a poder resistir la tentación, porque si no, le vas a dar cabida. ¿Cuántos reciben la palabra de hoy? Yo quiero orar contigo en esta hora. No sé, puedes poner la alabanza, yo puse ahí una alabanza de fondo. No sé cuál es el struggle que estás viviendo. No me lo tienes que decir. Eso es entre tú y yo. Pero sí sé que esa vida oculta que no está en línea con Dios te va a servir de obstáculo en el camino. Y muchos de nosotros ya hemos jugado con fuego. Y nos hemos quemado. Pero ahora tú puedes saber por qué Carlos Estero está agradecido a Dios. Can you understand now why I'm thankful to the Lord? Tú sabes por qué yo no quiero que nadie me quite ese espíritu. Porque ya yo lo viví, brother. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es salir de un culto y se van toditos con el apóstol a fumar y a beber. ¿Y qué pasa donde se fuma y se bebe en 2 horas? Pero ¿sabe por qué estoy agradecido? Porque me dio otra oportunidad. He gave me a second chance, brother. Hay muchos que se han destruido en el camino, pero Dios a mí me dio una oportunidad. ¿Cómo lo voy a despreciar? ¿Cómo lo voy a desperdiciar? ¿Qué? ¿Que tienes que esperar a que te caiga, te escocote? Para después decir, ay, bendito lo que me está diciendo el pastor. No, no, me escocoté yo ya. Y te lo estoy diciendo. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, sí, Señor, yo quiero vivir para ti? Yo quiero que tú me ayudes a apartarme de la carne. Ayúdame a apartarme de estos vicios, de esta vieja manera de vivir, de esta ira que me gobierna.
de este coraje que me da, que no sé cómo controlarlo. Que cuando me coge empiezo a hablar malo y no gobierno mis palabras, mi boca. ¿Habrá alguien que sienta de verdad deseos de vivir en santidad para Dios? ¿Dónde está la conciencia de santidad en el pueblo de gracia? ¿Dónde está? Dios sigue siendo santo, hermano. Vamos a estar en pie. Yo quiero orar contigo. Te dirá, pastor, pero ya estoy enredado en él. Ya estoy metido en esto. Nadie lo sabe. Si me libertaron a mí, te pueden libertar a ti. Ahora, si hay orgullo, si hay altivez, entonces Dios dice, hay que dejar que se escocote. Cuando Dios le trae un profeta al rey y le decía, viene destrucción por tu causa, por vivir así, 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 muchos de ellos, no todos, se arrepentían. Pastor, pero yo estoy en el nuevo pacto. ¿Quién te dijo a ti que en el nuevo pacto no hay arrepentimiento? ¿Quién te dijo a ti? Ministros de gracia, en el nuevo pacto hay arrepentimiento. Segunda Corintios 7, verso 10 lo dice el 12. Te da un arrepentimiento tal que no te arrepientes de haberte arrepentido. Porque esa es la tristeza que produce Dios. Un compungir en tu corazón que dice, no puedo seguir viviendo así. No puedo fracasar. No puedo despreciar a mi esposa, a mi padre. Tengo que vivir en santidad para Él. Hermano, si usted no tiene esa convicción del Espíritu, ahora la que Dios te está poniendo en tu corazón, no vas a poder contra la carne. No puede ser permisivo, no puede ser, no, lo voy a dejar que... No se puede con la carne, no se puede jugar. Este es un día para un comienzo nuevo. Yo lo recibo. Y si has estado luchando con eso en tu intimidad, en tu secreto, hoy es un día para comenzar de nuevo. Hoy es un día para decir, Señor, me di cuenta, no puedo más. No puedo con mis propias fuerzas, no puedo, pero te lo entrego a ti, Señor. El apóstol Pablo le dijo a los efesios, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Llénate del Espíritu. Ven a los cultos, mira las transmisiones, oye la palabra, llénate de su palabra. Y ella te dará la fuerza para vencer la carne. Aleluya. Quiero orar contigo. Y si en esta mañana tú necesitas esa oración, pues vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti, porque somos hermanos de la misma carne. Lo que tú tienes lo tengo yo. Somos una familia. Vamos a orar mientras ponen la música otra vez y vamos a interceder. Vamos a orar por nuestros matrimonios, vamos a orar por nuestras familias, nuestras casas. Presenta tus luchas.
las cosas que te avergüenzan. Y dile, yo quiero vivir para ti, Señor. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre, Jesús. Te adoramos. Adóralo en esta hora, hermano. We worship you, Lord. Damos honor a ti, Señor. Gracias. Porque aún siendo infieles, tú permaneces fiel. Danos conciencia de tu santidad, oh Dios. Danos conciencia de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos como ministros, como pastores, como vasos, como líderes, a vivir apartados para ti, a limpiarnos. Oro por los matrimonios que nos están escuchando. Que si uno de los dos cayere, el otro le ayuda. Porque un cordón de tres, aleluya, no se rompe fácilmente. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado. Ayúdanos a repudiar la carne, oh Dios, a no tener comunión con ella. Ayúdanos a huir de la tentación, porque la carne es débil aunque el espíritu está dispuesto. Oro por cada matrimonio aquí presente. Tú conoces, Señor, la intimidad de cada uno. Tú conoces los pensamientos. Ayúdanos a ser fieles a ti. Porque el matrimonio es un reflejo del matrimonio de Cristo y la iglesia. Que podamos amarnos y perdonarnos sin quejarnos. Aleluya. Levanta tus manos, iglesia. Dile, Señor, mi cuerpo es tuyo. Mi cuerpo es templo tuyo. Te lo presento como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es mi culto racional. Aleluya. Que otros puedan ver a Cristo en mí. Que otros puedan ver la vida de Cristo en mí, en mi familia, en mis hijos. Que cuando yo hable y responda, sea Cristo hablando y respondiendo. Fortalécenos para correr de la tentación. Gracias, Padre. Y sobre todo, guarda nuestros corazones para que estén siempre humildes y humillados delante de ti. I give you all the praise. Santo. Dile, santo Señor, gracias. Amo tu santidad. Gracias, Señor, gracias. Sana los corazones, oh Dios. Si hay matrimonios que han sufrido engaños, que nos están viendo por internet, y los matrimonios ya están heridos por estas negligencias, oh Dios, trae restauración. Trae restauración y sanidad, oh Dios. En el nombre de Jesús, acompaña tu palabra con milagros, con prodigios y maravillas. Gracias, Padre. Y todo lo oramos creyendo en el precioso nombre de Jesús. Gracias. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Amén, amén.